Bienvenido a este podcast de la Iglesia de Dios Pentecostal Reñaca. Mi nombre es Juan Pablo Maldonado Leri. El fin de este podcast es edificar y contribuir a las almas de nuestra iglesia. Quiero, antes de proseguir, saludar a nuestra hermana Daniela Gaete Bustamante, la cual es profesora en Historia y Religión. Hoy estaremos viendo un tema muy importante, el cual se llama Jesús histórico. ¿Cómo está, hermana Daniela? Muy bien, gracias por la invitación. Bien, para proseguir, me gustaría hacer la primera pregunta. La importancia de la historia para los cristianos. ¿Por qué es importante? Bueno, es muy importante la historia para nosotros como creyentes y yo creo que todos recordamos cuando estudiábamos en el colegio, ¿ya? Claro. Y venía la profesora de historia y muchos no les gustaba, obviamente, ese ramo porque era una historia más de memoria. Entonces te daban un texto, unas páginas del libro y tenías que repetir y aprendértelo todo de memoria. Entonces no muchos les gusta estudiar, leer. Y además que tiene un poquito de fobia a leer algo fuera de la Biblia. Pero, lamentablemente, para decirlo de una forma, el cristianismo es una religión de hechos, ¿ya? Y quiero comenzar con una cita de un historiador que no es cristiano, y él dice que el cristianismo es una religión de historiadores. Otros sistemas religiosos, como por ejemplo los budistas, musulmanes, fundan sus creencias y sus ritos en una mitología, en algo que alguien soñó, ¿ya? Pero nosotros como cristianos tenemos un libro sagrado, ¿cierto? La Biblia. Y la Biblia es historia. Yo creo que nosotros al momento de leer el Antiguo Testamento vemos cómo se va desarrollando la historia y hay libros históricos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y tenemos un libro que se llama el libro de Hechos. No podemos abstraernos de la historia. El cristianismo es una religión de historiadores, como dice este historiador, que se llama Mark Bloch. También quiero darte otra cita de otro, este es cristiano, sí, Pablo Deiros. Dice que el cristianismo ha sido siempre una fe histórica. Lo ha sido por dos razones. Dice, la primera, porque cree en el carácter histórico de su protagonista central. ¿Y cuál es el protagonista? Jesús. Segundo, porque afirma la relación fundamental entre la actividad de Dios y el curso de la historia humana. Nosotros vemos la mano de Dios en la historia y obviamente en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque tenemos la historia de la redención. ¿Es importante la historia para los cristianos? Sí. Así que yo animo a los hermanos a que puedan leer algo fuera de la Biblia. No es algo malo. No es algo malo. Por ejemplo, hay autores como Justo González que tienen varios tomos de la historia del cristianismo. Tenemos a este autor, Pablo Deiros, que también escribe de la historia del cristianismo. César Vidal también. Y son autores que si nosotros empezamos a leer, nos van a edificar y complementan nuestra fe. La Biblia es primero. Sí, hay un hombre, un historiador también, que dijo que la historia no tiene la última palabra en este tema de la Biblia, pero sí tiene la primera, porque nuestra religión, el cristianismo es una fe histórica, es una religión de historiadores. Entonces, ¿es importante? Sí. Así que por eso yo agradezco esta instancia que se da de poder hablar un poco de historia y obviamente de Jesús histórico. Usted decía que somos reacios en leer cosas que no son directamente de la Biblia.
Bueno, es importante la cita, pero Jesús vivió en la tierra, fue enviado obviamente por el Padre. Él caminó como nosotros, Él dejó una huella en nuestro corazón también primeramente. Pero Jesús vivió entre sus discípulos y les voy a dar, no sé si puedes tú leer. Sí. Podemos leer, esto no es como un estudio bíblico, pero sí obviamente nuestra Biblia es importante. Leamos Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Lo leo. Dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Lo que era desde el principio, dice Juan, lo que hemos oído, lo que ellos escucharon, ellos vieron a Jesús con sus propios ojos, ellos lo tocaron. Es una persona que dejó una huella en la historia. Entonces no fue algo imaginado. Muchos dicen que Jesús fue alguien, en el caso, por ejemplo, dicen que Pablo inventó esto del cristianismo, inventó a un Jesús. Dicen que a lo mejor Pedro también, que fueron hombres importantes en la historia primitiva y obviamente en la Biblia, dice que lo inventaron. Muchos eruditos niegan la existencia de Jesús, pero las personas que son intelectuales y que hacen su trabajo, historiadores, hacen su trabajo muy pulido, no pueden rechazar la historicidad de Jesucristo, porque hay evidencias de que, y yo creo que es uno de los hechos más importantes de la historia, porque recordemos que cuando nosotros estudiamos en el colegio nos enseñaban la fecha y nos decían, por ejemplo, siglo VII antes de Cristo, después de Cristo. Entonces, no podemos negar la existencia de Cristo. Y ahí podemos pasar a ese tema de las evidencias, porque todo hecho histórico necesita evidencias para sustentarse. Usted aludía a esas fuentes históricas. Pero antes de proseguir, porque nosotros sabemos que hay fuentes agnósticas, las cuales son paganas, que no son cristianas y cristianas. Sí. Pero antes de proseguir a ese tema, me gustaría que usted me pudiera definir qué es y su importancia. De las fuentes. De la fuente histórica. Como yo te decía, si nosotros queremos estudiar un hecho específico o un personaje, ¿cómo nosotros sustentamos? Si nosotros, por ejemplo, si estudiamos Roma, necesitamos evidencia, necesitamos fuentes para estudiar, por ejemplo, el Imperio Romano. Y el historiador se toma de esa fuente, aunque hay una discusión, que a lo mejor no es el momento, una discusión de la historicidad, de la historiografía, de cómo ha cambiado las metodologías de estudio, pero eso es como otro tema. Lo conversaremos para después. Para otro podcast. Y entonces el historiador, para decirlo en simples palabras, necesita de fuentes para poder recrear ese pasado. En este tiempo, en su tiempo, en el presente, necesita fuentes. Entonces tenemos fuentes, por ejemplo, fuentes primarias, fuentes secundarias. Hay una inmensidad de fuentes, tanto escritas, orales. Y en el caso de Jesús tenemos más fuentes, obviamente, escritas. Sí, me quería aludir a lo que usted decía. Nosotros como cristianos a veces somos ignorantes o somos reacios en tomar estas fuentes históricas porque a veces somos solamente la Biblia. Pero qué bueno que nosotros tengamos la Biblia y ciertos historiadores que también aportaron a la historicidad o a la evidencia de Jesús. También tenemos las fuentes primarias y secundarias. Y en el caso de Jesús tenemos fuentes bíblicas, ¿ya? Que obviamente nosotros lo encontramos en el Nuevo Testamento. Tenemos los libros sinópticos, que sería Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero Juan se toma aparte, porque le llamamos Juan el teólogo, pero eso no deja de decir que él también
aportó en la parte histórica con datos importantes. Y en el caso de Lucas, no muchos lo pronuncian así en los intelectuales, en los historiadores seculares, pero Lucas es uno de los mejores historiadores. ¿Ya? Lucas no era judío. Sí. Y Lucas no presenció los hechos de Jesucristo. Entonces él tuvo que hacer una investigación. Si nosotros leemos Lucas, si me ayuda también, sí. Lucas capítulo 1, ahí nosotros vemos como en la introducción, una pequeña introducción de su libro, más que introducción es para quién estaba dedicado el libro. ¿Lucas 1? Sí, 1 hasta el 3, versículo Dice 1 así: al 3. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos los enseñaron los que desde el principio los vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Y me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Hasta ahí. Dice que aquí Lucas hizo una investigación con diligencia, porque dice, y fueron ministros de palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado, escribírtela a Teófilo. Hizo una investigación. Ya se le llama que es el médico amado, amigo de Pablo, y su libro da datos muy, yo creo que, bueno, y como yo estaba leyendo, da datos históricos, el que da más datos históricos a diferencia del otro libro, de los otros evangelios. Por ejemplo... ¿En Hechos usted está hablando? Bueno, también escribió Hechos, y Hechos de los Apóstoles o Hechos del Espíritu Santo, y también Exacto. lo dice otro autor. Por ejemplo, en Lucas capítulo 2 dice, aconteció, versículo 1, en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Ahí sale Augusto César. O sea, es innegable la figura de Augusto César, de los emperadores, en el caso de Jesús, de Tiberio. En el versículo 5 también del capítulo 1, perdón, en el mismo capítulo 2, también habla que este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. ¿Existió Cirenio? ¿Existió? Sí existió. Y de hecho hay evidencia arqueológica de que sí existió un Cirenio que fue gobernador de Siria. Bueno, ahí, hermanos, para que puedan buscar dónde estaba Siria, la parte geográfica también es importante. ¿Quién fue este personaje también? ¿Quién fue? Entonces hay algunos detractores que dicen que Cirenio no hizo ese censo, pero hay evidencia de que él fue gobernador 2 veces en el siglo después obviamente después de Cristo. Espectacular. Bueno, y entonces Lucas es uno de los mejores historiadores. Para nosotros, en vez de Heródoto, que era griego, nosotros tenemos a Lucas. Entonces, primera, si volvemos atrás, tenemos fuentes bíblicas, que es el Nuevo Testamento, para nosotros es muy importante. Salen datos históricos en el Nuevo Testamento que hablan de Roma, del imperio, habla de quién estaba gobernando. Entonces, Jesús vivió en una época determinada y hay evidencia de eso. Y también, por ejemplo, los escritos de los primeros padres o de la iglesia primitiva. ¿Ya? También tenemos, por ejemplo, a Policarpo, Eusebio, Ireneo, Ignacio, Justino, Orígenes, que también hay escritos de ellos que no están aquí en la Biblia, pero sí hablan de Jesucristo. Esa es como las fuentes bíblicas. Usted también hablaba que había evidencia arqueológica. Sí, en el caso de Lucas, hubo un arqueólogo que se llamó Sir William Ramsay, que él era un escéptico, no creía en la Biblia, y él quería
yo creo que desenmascarar a nuestra Biblia. Él dijo, me voy a ir al libro de Hechos, que lo escribió Lucas, y voy a ir porque en Hechos nosotros vemos cómo el apóstol Pablo, cómo hizo sus viajes y predicó el evangelio por el Asia Menor y llegó hasta Roma. Entonces él dijo, yo voy a ir a buscar ciudad por ciudad. Todas las ciudades que Lucas escribió, identificó, Éfeso, Pérgamo, que es Turquía, en la actualidad es Turquía, para ver si se equivoca en un punto que no existió esa ciudad, yo voy a decir que la Biblia es un fraude. Y así ese arqueólogo empezó a buscar, y se dio cuenta de que todo lo que decía Lucas era tal como lo había escrito. Y finalmente se convirtió al cristianismo. Qué maravilloso. Siguiendo con las preguntas, me gustaría hacer una pregunta. También, como estamos hablando, había fuentes bíblicas y fuentes no bíblicas. Sí, hay fuentes que no son bíblicas, que no están en nuestra Biblia, ni tampoco lo escribió un cristiano, sino que eran personas del imperio o judíos que no seguían el cristianismo, o también personas que escribieron porque eran parte del gobierno, del imperio romano, y escribieron lo que pasaba en la sociedad. Entonces, uno de los más importantes, bueno, hay varios, pero uno de los más importantes fue Flavio Josefo, ¿ya? Él no era cristiano, no era seguidor de Cristo. Él era un judío, fariseo, sí, que escribió desde los orígenes de los judíos, ¿ya? Hasta más o menos la guerra que ocurrió, la revuelta, porque recordemos que el imperio, que Israel estaba dominado por el imperio romano, entonces habían revueltas, y hay una revuelta importante que Flavio Josefo escribió, y tiene el libro, por ejemplo, de las antigüedades o la guerra de los judíos, y él escribió de Jesús. Entonces él no era cristiano, no era un seguidor, pero él evidenció en su escrito la vida de Cristo. Entonces, ¿te lo quiero leer? Espectacular. Igual puedes presentar ese libro, ¿no? Sí, para este que los libro hermanos lo puedan leer y buscar también. Sí, es muy bueno. Se llama Evidencia que exige un veredicto, de Josh McDowell. Está bien roto, sí, porque... Para que lo muestre la cámara, para que los hermanos vean, sí, y lo puedan buscar también. Ya. Está bien malo, sí, bien deteriorado. Me enredé la letra. Y en ese entonces valía 9.300, no sé cuánto estaba. Ya, entonces es de Josh McDowell. Para que lo busquen los hermanos. Y bueno, en el caso de Flavio Josefo, que nació el 37 después de Cristo, ya no fue tampoco tan alejado de cuando nació Jesús. Y dice, ahora había alrededor de este tiempo un hombre sabio, Jesús, si es que es lícito llamarlo un hombre, pues era un hacedor de maravillas, un maestro tal que los hombres recibían con agrado la verdad que les enseñaba. Atrajo así a muchos de los judíos y de los gentiles. Él era el Cristo. Y cuando Pilato, a sugerencia de los principales entre nosotros, le condenó a ser crucificado, aquellos que le amaban desde un principio no le olvidaron, pues se volvió a aparecer vivo ante ellos al tercer día. Exactamente como los profetas lo habían anticipado, y cumpliendo otras 10.000 cosas maravillosas respecto de su persona, que también habían sido preanunciadas. Y la tribu de cristianos, llamado de este modo por causa de él, no ha sido extinguida hasta el presente. El libro Antigüedades, y esto es comienzo del segundo siglo. Aquí vemos un historiador, un hombre que no tenía nada que ver con el cristianismo, pero habló de Jesús. Entonces aquí tenemos una de las evidencias más maravillosas. Por ejemplo, también tenemos... Y que no era cristiano. Y no era cristiano. También tenemos... Él era judío, pero nombremos a un historiador romano. Que se llamó Suetonio. Enredado, Suetonio. 120 después de Cristo. Él era oficial de la corte en tiempos de Adriano. Y el escritor de los anales de la casa imperial dice lo siguiente. Como los judíos estaban provocando continuos disturbios bajo la instigación de Crestus,
que era otra manera de deletrear Cristo, los expulsó de Roma. De hecho, en el libro de Hechos aparece que, no recuerdo la cita, sí, pero también se da cuenta de esta expulsión de cristianos de Roma. Lucas también lo dice. También voy a nombrar 3 para que no sea tan largo y los hermanos así, tanta información. Plinio II, y dice, gobernador de Bitinia en Asia Menor, 112 después de Cristo. Él escribió al emperador Trajano, pidiendo consejo respecto de cómo tratar a estos cristianos. Él era romano, ¿ya? Y dice así: afirman, sin embargo, que toda su culpa o error consistía en que tenían el hábito de reunirse en cierto día fijo antes de que amaneciera y que allí cantaban en versos alternando un himno a Cristo como a un Dios, y que se sometían a un juramento solemne y no a hechos malvados de ninguna clase, sino más bien a nunca cometer fraude, robo, adulterio, a nunca falsear su palabra, ni a negar algo que se le hubiera confiado cuando fueran llamados a dar cuenta de ellos. Aquí vemos la vida de estos cristianos en el primer siglo, que cantaban a Cristo y que había un cambio en su vida, porque dice acá que trataban de no cometer fraude, robo, adulterio. Entonces denota aquí este autor el cambio de vida que hizo Cristo en estos hombres. Y esto está registrado, hay registro, hay varios, sí, hay Estatalo, Tertuliano, Justino Mártir, y bueno, uno de los más importantes que es Flavio Josefo. ¿Es importante la historia? Es importante. ¿Tenemos que leer un poquito más, como decías tú, extra de la Biblia? Sí, obviamente. Esta es la primera, la Biblia, pero también nos ayuda. Y nuestra fe es una fe histórica, porque hay datos históricos, hay evidencia de que Jesús existió y nadie lo puede negar. Y los que lo niegan, intelectuales que lo niegan, es porque no quieren. No es que no puedan, es que no quieren, no quieren ellos admitir aceptar la verdad. Aceptar esa verdad. Qué hermoso es contemplar la hermosura de Dios. A través de yo lo bajo a mi ignorancia, porque somos ignorantes, que a través de la historia, no solamente de la Biblia, sino también con historiadores no cristianos y cristianos, fuentes bíblicas y no fuentes y cristianas. La conclusión que podemos decir de esto: ¿necesitamos la evidencia para creer en Jesús? ¿Necesitamos la evidencia? Yo creo que no necesitamos evidencia. ¿Es importante la evidencia? Sí, es importante. Pero nosotros creemos en Jesús, tenemos fe, no lo hemos visto. Podemos leer lo que Él hizo en el Nuevo Testamento. Él hace un cambio en nuestra vida. Él hay fuente histórica, hay fuente arqueológica de que sí existió Jesucristo, pero nuestra creencia, nuestra fe es algo sobrenatural, es algo que solamente por creer en su palabra, nosotros al leer su palabra, nosotros ya determinamos y aceptamos a Jesús en nuestro corazón, y no necesitamos ir a esto, pero sí es importante ir a esto, porque muchos nos dan razones de nuestra fe. Por eso es importante que los jóvenes, sobre todo los jóvenes que están en la universidad y les dicen que Jesús no fue real, que es una invención de hombres, tener la evidencia de que realmente Jesús existió. Tenemos evidencia bíblica y no bíblica, para ir donde el profesor y decirle: no, profesor, usted está equivocado. Aquí está la evidencia de que sí, realmente Jesús existió. Por eso es importante estudiar historia,
y ver estos autores, estos que no están tan lejanos. Nosotros podemos ir a alguna librería, como yo les decía, Justo González, Pablo Deiros, que son historiadores cristianos, y también hay historiadores que no son cristianos, y aunque muchos nieguen la existencia de Jesucristo, nosotros tenemos evidencia, pero para nosotros la mayor evidencia está en su palabra, que cuando nosotros leemos, la que hace ese cambio en nuestra vida, y sabemos que Jesús. Usted dijo algo cierto en la palabra, porque nosotros encontramos en la palabra que es cristocéntrica, todo se basa en Cristo, pero hoy no está Cristo. ¿Cómo nosotros podemos creer? Me gustaría que usted me pudiera leer Juan capítulo 20, 29, versículo 29. O lo leemos todos juntos, porque es importante. Juan. Sí, 20. Dice, versículo 29. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hoy hay muchos cristianos que creen en Jesucristo. Así que le insto, hermano, a leer a este Jesús histórico, que Él vive y vive para siempre. Le quiero dar las gracias a la hermana Daniela por su profesionalismo y que el Señor le bendiga. Gracias. Gracias por esta instancia y que podamos leer un poquito más, instruirnos y afirmar nuestra fe cada día. Amén. Amén. Así que ya escucharon, hermano. Edifíquese y que el Señor le bendiga.